Sobremesa en boxes. Tu podcast de Fórmula 1 sin prisas. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Sobremesa en Boxes. Yo soy Ana, estoy muy contenta de por fin comenzar con este proyecto, tu podcast de Fórmula 1, donde hablaremos sin prisa, con un cafecito, una copita, quién sabe, un buen postre, sobre los temas de actualidad, como una buena sobremesa, sin filtro, que surja lo que surja. Venimos de un fin de semana potente, el Gran Premio de Japón. Conectamos con la Ana del futuro y que nos cuente un poco a ver qué tal le ha ido. Buenas, pues venimos del Gran Premio de Japón, efectivamente. Una carrera interesante, cuanto menos. La salida, un desastre para Mercedes. Esto es así, perdieron muchas posiciones debido a que su velocidad al empezar pues no era la suficiente comparada con los otros coches, haciendo que se quedase Piastri, que ha podido comenzar una carrera esta temporada, en primera posición durante mucho tiempo. Kimi Antonelli es sin embargo quien se alza con la victoria después de un carrerón. Buen piloto, buen coche, buena estrategia, suerte al tener safety car justo cuando debía hacer el pit stop y habilidades. Piastri queda en segunda posición, Leclerc en tercera con una muy buena carrera, si me pongo a decirlo, y Russell se queda fuera del podium, siendo la primera carrera esta temporada que no tenemos a los dos Mercedes en el top 3. Hemos podido comprobar que McLaren ha arreglado su problema, sin embargo Aston Martin sigue teniendo y no pocos, así como Cadillac, quienes todavía pues no terminan de encontrar su camino. Williams, coche lento, sin embargo, Carlos consiguió entrar en la Q2. Un fuerte aplauso para él. Verstappen sigue intentándolo, es la primera temporada en mucho tiempo en que no le vemos batallando por la victoria. Y ahora el tema principal del fin de semana. He mencionado antes que Kimi puede entrar al pit stop durante un safety car. ¿Qué es lo que pasó para que hubiese un safety car? Oliver Behrman, uno de los pilotos más queridos de la parrilla, tuvo un gran choque en la vuelta número 22 al esquivar a Colapinto, se podría decir, intento de adelantamiento o más bien intento de controlar el coche y la situación. ¿Qué es entonces lo que ha dado tanto que hablar? Que ha sido un accidente un tanto inusual y mayoritariamente debido a las nuevas reglas del juego. En este programa vais a ver que días antes de la carrera hablé de que hay que ver qué pasa con estas reglas, hay que ver cómo evoluciona, si van a ir a mejor, si van a conseguir adaptarse, tal cual. Sin embargo, quizás ya me tengo que comer alguna de mis palabras, porque este accidente ha sido básicamente debido a los problemas tan grandes que hay con las baterías, con los intentos de adelantamiento, que como digo, más adelante no son adelantamientos. Bien, pues Behrman se encontraba detrás de Colapinto. En ese momento se intuye que Behrman quería pasar a Colapinto, pero ¿qué pasa? Colapinto en ese instante estaba en plena recarga de batería, por lo cual su coche pierde velocidad, pierde muchísima velocidad en tan solo segundos. Behrman, que iba muchísimo más rápido que él, en este punto es o me choco con él, me lo como, o intento pasar, intento ver qué hacer para que no perdamos los dos y para que no haya aquí un accidente brutal, imagino yo. Pues al esquivar Behrman a Colapinto, le pasó por la izquierda, se fue otra vez para la derecha, perdió el control del coche y se chocó contra las vallas. El piloto está bien. El chico tiene solamente una molestia en la pierna derecha, menos mal, está bien, está estable, pero todavía en shock del choque y de haber tenido que realizar esta acción evasiva para no chocarse con Colapinto. Tras el accidente, equipos, pilotos, fans se han quejado de nuevo del nuevo reglamento y la FIA ha decidido tomar acciones. Va a haber una reunión durante este mes de pausa en la que evalúen qué hacer, qué está sucediendo y tomar el control de la situación, esperemos. Así que como fans nos queda ver cuál es el resultado de todo esto. Bien, pues en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que está al punto del día. Tenemos un mes sin Fórmula 1 por delante, ya que se han cancelado las carreras en el Oriente Medio, lógica y evidentemente. La seguridad de los pilotos, del equipo, de los periodistas, de absolutamente todo el mundo está por encima de lo que es el espectáculo y el deporte. Esperemos que esta guerra pues
acabe pronto, que no haya más líos. Dios mío, lo único que puedo esperar es que por favor todo el mundo esté a salvo, que no haya más heridos ni más inocentes que paguen por las personas de arriba. Así que este es un mes de reflexión un poco. Venimos a entrar en el nuevo reglamento. No sabemos del todo cómo funcionan los coches. De ser sincera, hay muchos puntos que yo todavía tengo que aprender y me tengo que adaptar a ellos. Pero sí que hay un tema que está muy candente últimamente y es la narrativa de que la Fórmula 1 se está convirtiendo en la Fórmula E. Y claro, a ver, si lo miras rápido, tiene mucho sentido pensarlo, evidentemente. Hay más electrificación, combustibles sostenibles, un discurso mucho más centrado en el futuro y eso es algo bastante familiar. Pero si te paras un momento a pensar, vale, si lo piensas, de verdad, no es que la Fórmula 1 se esté convirtiendo en la Fórmula E, yo no lo creo para nada. Yo creo que simplemente la Fórmula 1 se está adaptando, está intentando sobrevivir al 2026, al 2030, a lo que nos queda de futuro. Y se está intentando adaptar sin dejar de ser ella misma. Y aquí hay un punto muy interesante que normalmente se salta en este debate, en esta narrativa, y es que no estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de un tema de identidad. Cuando decimos que la Fórmula 1 se está convirtiendo en la Fórmula E, estamos perdiendo absolutamente el tema de la identidad. Y es que la Fórmula E nace con una idea clara, casi ideológica, y es la eficacia, las ciudades, el futuro, la sostenibilidad y todo gira alrededor de cómo usar mejor la energía, además de la propia competición. La Fórmula 1, en cambio, sigue con su obsesión, su objetivo número uno y es ser los más rápidos. Y esto cambia totalmente la película, chicos. Aquí, antes de empezar, es donde quiero hacer una pausa, porque normalmente cuando comparamos Fórmula 1 con Fórmula E, se tiende a ver la Fórmula E como algo mucho más inferior. Se tiende bastante a criticarla directamente. Y no va por ahí en absoluto. De hecho, si la Fórmula 1 está haciendo ese gran paso en 2026, es en parte gracias a la Fórmula E y todos los avances que ha hecho. Porque siendo sinceros, la Fórmula E ha sido muy valiente. Quiero decir, se ha metido en un terreno donde nadie se quería meter antes, donde era un poco un tema tabú, como un extra dentro del deporte de motor y del automovilismo, vaya. Y ese tema es, obviamente, la sostenibilidad. La sostenibilidad es el punto clave de la Fórmula E. Se ha vuelto una conversación central dentro del automovilismo gracias, en gran parte, aparte de todos los factores externos y de que somos una sociedad, a la Fórmula E. Y yo creo que ha cambiado completamente la forma de entender las carreras. Además, siendo honestos, diré que la Fórmula E tiene bastantes puntos mejores que la Fórmula 1. Quiero deciros, la Fórmula E para mí a día de hoy es más imprevisible, como más caótica en el buen sentido. Los coches están más igualados, ¿no? Más o menos. Las estrategias energéticas cambian absolutamente todo. Una parada en boxes, locura. Y muchas veces no se sabe quién va a ganar hasta el final. Tiene esa sensación de puede pasar cualquier cosa que honestamente creo que la Fórmula 1 ha ido perdiendo, ya no solo por la dominancia de un coche, sino porque en la Fórmula 1 todo es perfección y técnica. También es más accesible. La Fórmula E, sin hablar de los precios descomunales que tiene la Fórmula 1, la Fórmula E en ese sentido es bastante más accesible a personas mundanas como nosotros, además de que tiene un calendario bastante más reducido y está concentrado en ciudades estratégicas. No, al fin y al cabo, la Fórmula E plantea un modelo que está básicamente centrado en las ciudades. Y esto a la gente de las ciudades, creas o no, pues no le molesta, le gusta incluso. Sin ir más lejos, Madrid se lió la de Dios cuando se anunció que iba a haber un nuevo circuito en Madrid, ya no solo por los costes, que eso ya es un tema aparte, sino por el tema de la sostenibilidad. Y con razón se lió si contamos con una zona de bajas emisiones en una ciudad donde la contaminación está en el pico más alto, no es del agrado a la gente de estas ciudades escuchar que van a tener un show donde hay motores y el deporte es conocido por básicamente contaminar, que os voy a contar. La Fórmula E en esto juega mucho a su favor. No son lo mismo ni lo van a hacer, ¿vale? ¿Y por qué? Porque la Fórmula 1 no puede ni quiere renunciar a ser el extremo, al ruido, a la velocidad,
a la ingeniería llevada al límite, a lo exclusivo. Incluso en 2026, con un 50% de potencia eléctrica, sigue habiendo combustión. Y aquí el punto. Y aquí el punto entonces. La Fórmula 1 no está copiando a la Fórmula E. Si la estuviese copiando ya tendríamos pues energía 100% eléctrica y no tendría sentido tener estas dos categorías. La FIA hubiese dicho, chao, chao, esto no nos conviene, vamos a pasarnos a lo eléctrico y punto. Y punch. Lo que están haciendo es hacer o intentar hacer una mejor versión de futuro. Una versión donde poder decir somos sostenibles sin dejar atrás lo que es su esencia, ¿no? La cima del rendimiento. Entonces, ¿se parecen más que antes? Sí. ¿Van en la misma dirección? Puede que también. ¿Se están convirtiendo en lo mismo? Yo creo, chicos, que para nada. Porque es que en el fondo no compiten por lo mismo. En la Fórmula 1 claramente compiten por ver quién es el coche más rápido. Te venden velocidad extrema y perfección técnica. Mientras la Fórmula E lo que te vende es eficiencia e innovación urbana. Y quizá aquí lo más interesante, por así decirlo, no es quién se parece a quién, ni qué es mejor, ni a dónde va la Fórmula 1, ni por qué tenemos ahora estos coches que a poco son 100% eléctricos, sino es que por primera vez en muchísimo tiempo, pues ambas están empujando al automovilismo hacia adelante, hacia un futuro más sostenible, adaptándose al cambio climático y cada una pues a su manera. Y esa tensión, esa mezcla de tradición e innovación, para mí es lo que hace este momento algo como muy tenso y a la vez interesante para un fan de este deporte. Y aquí es donde entro en un terreno un poco pantanoso, ¿vale? Un terreno un poco emocional, entendámonos. Si lo miras como fan de Fórmula 1 de hace años, pues esa versión más cruda, más ruidosa, más peligrosa, incluso, es normal sentir que algo se ha perdido. Y no es solo nostalgia, es que realmente las cosas han cambiado. Antes encendías la tele y ¡pum! Había ruido, había tensión, había una sensación casi visceral de ver a los coches que eran difíciles de domar, una competencia absoluta, un pique máximo. Todas las semanas los que lideraban la parrilla pues iban cambiando, unos para arriba, unos para abajo, locura. Había como más una sensación de esto se puede ir al desastre en cualquier momento. Hoy, sin embargo, pues la Fórmula 1 es otra cosa. Es más precisa, es más limpia, es más calculada, es algo un poco casi de psicópata, ¿me entiendes? Los coches son increíblemente rápidos, sí, pero también más estables. Los pilotos siguen siendo la élite, pero hay veces que como fan tú puedes ver que son un poco más gestores que gladiadores, por así decirlo. Y claro, pues esto a nivel emocional como fan se siente distinto. Aquí incluso ya no solo nosotros como fans, también los propios pilotos han criticado los nuevos reglamentos y a esto a lo que se está convirtiendo la Fórmula 1. Max Verstappen, sin ir más lejos, ha sido bastante directo criticando ciertas direcciones del deporte y no porque no les guste competir, simplemente porque no sienten esa sensación pura de conducción cuando están a manos de los Fórmula 1. Los coches son demasiado pesados, seguir a otro coche es muy complicado por el aire sucio. Hay menos margen para improvisar. Ahora con el boost parece que, que te has tomado la seta del Mario Kart, ¿no? Bueno, esto es por parte de los pilotos. Yo creo que para los fans lo que más cuesta aceptar no es que la Fórmula 1 haya cambiado porque sí, que haya cambiado y ya está, sino que ha cambiado porque todo alrededor ha cambiado. El deporte no puede seguir siendo el mismo que era antes porque hay problemas que ahora pues nos tocan más de cerca quizás. Es como cuando hablamos del cine, que antes casi todo estaba permitido y ahora hay temas sensibles que es mejor dejar a un lado. Pues hay ciertas personas que están de acuerdo y hay otras ciertas personas que prefieren que hayamos evolucionado, ¿no? Y hay en muchos puntos que yo agradezco que la Fórmula 1 pues haya evolucionado. El tema principal para mí es la seguridad. O sea, ya de por sí el halo, sin él, no sé cuántos pilotos habríamos perdido ya, por lo menos pues 3 o 4. La seguridad es muy importante y sí que es verdad que se ha perdido esa parte salvaje, ¿no? Pero es que era mucho más peligrosa y yo creo que es mejor conservar la vida de los pilotos a ver esa sensación de peligro en las pantallas cuando ves una carrera. Así que, no sé, ¿cómo tomar todo esto como fan? Yo creo que hay 3 maneras realmente y creo que todas son correctas porque somos personas y cada uno va a sentir las cosas diferentes, ¿no? La primera es nostalgia pura, decir esto ya no es lo que era y quedarse con esa espinita clavada, ¿no? De ver a los coches de ahora, escuchar sus motores y decir, pues en mis tiempos era otra cosa y ya está.
La segunda es adaptarte y empezar a disfrutar de otras cosas, ¿no? La estrategia, por ejemplo, la precisión, las historias del juego político que puede haber detrás, no lo sé, la tecnología, investigar un poquillo, adaptarte, ver un poco, pues, qué rama te puede interesar más, ¿no? Y la tercera, que es para mí la más interesante, yo creo que es aceptar que estás viendo otra era completamente distinta, ¿no? Como Taylor Swift. No mejor, no peor, distinta y aprender a leerlo. Creo que sí, como fan es lo mejor hacer eso. De hecho, incluso los propios ingenieros, yo he estado hablando con alguno que otro y ellos mismos se están adaptando a esta otra era. Ellos mismos lo dicen, es un constante aprendizaje, entonces tú como fan va a ser un poco lo mismo, porque si ya de por sí cuando entra una nueva regulación, estás tú, ¿y por qué ha cambiado esto? ¿Y por qué ahora sucede así? Y es que esto ya no parece Fórmula 1, parece otra cosa. Pues cuestión de entender que empieza una nueva era, que empiezan nuevas cosas, aprender cómo funcionan estos reglamentos, la tecnología que se usa, que es bastante interesante desde mi punto de vista, y empezar un poco de cero, por así decirlo, ¿no? Puedes echar de menos, de eso pues nadie te quita el derecho, yo echo de menos la Fórmula 1 de muchos años, de años en los que yo ni siquiera era consciente de qué estaba pasando en la pantalla, pues ahora lo veo y digo, wow, pero no me quejo tanto de lo que estoy viendo ahora, quiero decir, me adapto. Adaptarse siempre está bien, chicos. Y eso, al final yo creo que lo que sentimos no es raro, es parte de lo que es ser fan de la Fórmula 1, de ponerte una carrera, ver cómo evoluciona, cómo son estos nuevos reglamentos y preguntarte constantemente, ¿esto me gusta? ¿Me está gustando hacia dónde va? ¿Me quedo aquí o me cambio de categoría? Porque siempre hay categorías que al igual tú como espectador puedes disfrutar más, ¿no? Puedes estar acostumbrado a la Fórmula 1 de hace unos años y que sea la que más te guste y de repente, por ejemplo, yo empecé a ver la IndyCar hace poco y pues me parece un poco más cruda. No está mal cambiar de categoría si ves que las adaptaciones y las evoluciones no cuadran con tus gustos. Y ahora, tema principal, ¿qué ha pasado que nos ha hecho plantearnos todo esto? ¿Qué ha empeorado? ¿Por qué hemos llegado al punto de decir, esto ya no es Fórmula 1? Pues yo creo que hay 3, diría 4, pero esa cuarta está entre media, que ya la comentaré más adelante. 3 cosas principales. La primera de todo, y para mí la más evidente, es sin duda el peso de los coches. O sea, es una locura. Los Fórmula 1 de ahora son enormes. Sí, peso o tamaño. Peso y tamaño. Los coches ahora son enormes, ¿vale? Pesados, poco ágiles comparados con los que había antes. Y con antes me refiero a hace 15, 20 años. O sea, quiero decir, yo era un bebé. Y esto se nota muchísimo en pista, muchísimo. Ya no es esos cambios de dirección agresivos, ya no es ese coche nervioso, por así decirlo, que parecía que se iba a escapar en cualquier momento. Ahora todo es más estable, más pegado al suelo. Más eficiente, sí, pero menos visceral. Y eso como que conecta un poco con otro problema, ¿no? Que seguir a otro coche sigue siendo muy complicado. El tema de los adelantamientos, que yo creo que es un poco lo principal dentro de las carreras, lo que te mueve a ti como espectador, pues es complicado. Aunque te vendan que con las nuevas regulaciones esto está solucionado, al final lo que vemos son coches que sí, en un punto pues va muy rápido, pero en otro cierto punto pues pierden velocidad. Y entonces no sabemos realmente si son adelantamientos reales por conducción o simplemente es la energía del coche. Es una cosa un poco turbia, ¿no? Y aparte, si tú estás detrás de aire sucio durante muchas vueltas, pues ¿qué estamos viendo en carreras? Distancia entre coche y coche de 4, 5, 6, 7, 8 segundos. No te quiero comentar ni cómo han sido los coches últimamente, que el último estaba a 1 o 2 vueltas del primero de la carrera, directo. Pues es algo que mata parte del espectáculo en directo, ¿no? Del cuerpo constante. Y luego está algo más sutil, pero importante, que es la sobreoptimización. La Fórmula 1 ahora está tan estudiada, tan estudiada, tan simulada, tan controlada, que a veces parece que todo está decidido mucho antes de que empiece la carrera, ¿no? Que pase lo que pase, pues ya hay mil estrategias. Los pilotos siguen las instrucciones por radio constantemente. Hay un lenguaje secreto que yo como fan, honestamente, hace que pierda un poco el hilo, porque yo escucho por radio, vamos al plan C, volvemos al plan A y me quedo igual que estaba, la verdad. No me da lugar a ver qué hace en sí solo el piloto en una situación completamente
aleatoria o inesperada. O qué estrategia le surge de repente al equipo cuando pasa algo inesperado. Y claro, esto pues reduce el caos y reduce el a ver qué pasa. ¿Y qué quieres que te diga? El caos, aunque sea incómodo, pues hace que sea una carrera inolvidable. Sin ir más lejos, el año pasado, creo que la única carrera que recuerdo interesante, o más interesante que las otras, podríamos decir que sobresalió, fue Silverstone y fue meramente por problemas meteorológicos, por factores externos que hicieron que efectivamente hubiese caos. Y también os digo otra que duele y es la dependencia del coche, que es enorme. Y siempre ha sido así. O sea, la Fórmula 1 realmente es ver a ver quién fabrica el mejor coche, el coche más rápido. Y eso es lo que cuando hay una dominancia de un equipo, como hemos visto en McLaren, como hemos visto en Red Bull o como hemos visto durante 7 largos años con Mercedes, que mataba el deporte. Y es que cuando hay una diferencia de rendimiento tan grande, pues eso se nota y hace que haya temporadas muy previsibles, como puede ser este año Mercedes, a no ser que cambien las cosas a mitad de temporada, y pierde un poco el sentido y la emoción de ver las carreras. Pero ojo, ojo piojo, porque también hay cosas positivas, chicos, no vamos a estarnos quejando aquí todo el rato. Cosas que han mejorado y que deberíamos valorar. El rendimiento de los pilotos. Ridículo, o sea, es una cosa ridícula. Lo que hacen hoy en día gente como Max Verstappen. O sea, para mí Max Verstappen es número uno. Como hace Hamilton, sí, como podría hacer Alonso si no tuviese un tractor. Como Berman, incluso. A mí lo que hace Berman me parece una locura. Pues es otro planeta. La seguridad, como ya he mencionado, es una cosa que ha mejorado absolutamente y esto no es negociable. Y luego está el espectáculo, que esto es lo que decía que puede ser a favor o en contra, ¿no? Premio o castigo. Premio o castigo, no lo sé. La narrativa, la accesibilidad, el contenido, la Fórmula 1 se ha convertido en algo muchísimo más global. Y sí que a veces peca de tirar más al tema cotilleos, de irse un poco al drama, por así decirlo, que lo que es verdaderamente el deporte. Hemos visto cómo Carlos Sainz se ha quejado muchísimas veces de que en plena pelea enfocasen a la novia de algún piloto, al famoso de turno, en vez de enfocar lo que está pasando en pista, o muchas veces tira más el con quién está saliendo no sé quién o qué ha pasado entre estos dos que los hemos visto discutir a informar de qué está pasando en los coches, de qué está pasando en los equipos, de qué cosa novedosa ha encontrado este ingeniero. Está muy bien la parte de entretenimiento, que quieres que te diga, a mí me encanta meterme en mis redes sociales a bichear un poco qué es lo que está pasando, ¿no? A ver qué comenta la gente, los memes, el contenido, me vuelve loca. Y yo es algo que agradezco porque tú como fan de algo, tuyo es que te guste y te interese ver estas cosas en tu tiempo libre más allá de solo los domingos en la carrera. Así que esto es un poco encontrar el balance, ¿no? El punto medio. Yo creo que es una cosa a favor y que ha devuelto un poco que la gente vuelva a estar interesada en la Fórmula 1, porque hubo unos años muy oscuros con la dominancia de Mercedes en los que perdió muchísima audiencia y ahora pues da gusto el ver que la gente está interesada o se está interesando por este deporte. Así que bueno, en conclusión, de este tema, por mucho que me haya quejado de cosas, venía a decir que creo que la Fórmula 1 no es peor para nada. Antes te hacía sentir cosas más inmediatas con estos motores impresionantes que tenían. Era algo muchísimo más físico. Y ahora tienes que mirar un poquito más allá, como más profundo para encontrar esa sensación y más que simplemente ver una carrera, tienes que informarte de cómo está sucediendo esta carrera, el por qué estamos viendo lo que estamos viendo. Y lógicamente no todo el mundo quiere hacer este esfuerzo como fan. Opino que esta es la razón principal por la que se tiende a comparar tan rápidamente la Fórmula 1 actual con la Fórmula E. De por sí el cambio a lo híbrido es algo como muy loco y que no pensábamos antes haber visto en este deporte de automovilismo, pero dicho lo dicho, esta es mi opinión. Yo creo que simplemente la Fórmula 1 está evolucionando y todavía tenemos que ver qué es lo que sucede, porque con solo 3 carreras que hemos visto no podemos llegar a una conclusión. Yo creo que queda mucho tiempo de avance y a lo mejor en un futuro, pues mira, me como mis palabras y digo, joder, se han cargado la Fórmula 1. Esto no es lo que era y no hay por dónde cogerlo. Pero de momento, yo creo que es demasiado pronto, chicos. Yo creo que tenemos que esperar a ver cómo evoluciona, cómo nos sentimos
viendo las carreras. Yo de momento, si os soy sincera, ha habido carreras que me han parecido bastante más interesantes que muchísimas del año pasado. Y este año, pues quieras o no, hay batallita, hay cosas por las que estar interesados y por ver cómo la cosa sigue avanzando y emocionarse. Decidme vosotros qué opináis de las nuevas regulaciones. No sé. Contadme vuestras opiniones respecto a este tema porque me parece súper interesante. Así que bueno, pues esta ha sido mi charlita de hoy. Yo no sé si habré llegado a alguna conclusión útil. Espero que sí. Y si no, pues espero haberos entretenido, que hayáis pensado en algo o que os haya hecho sentir nostálgicos o con esperanzas por el futuro. No tengo ni idea, chicos. Estoy muy a gusto de tener este espacio porque, bueno, poniéndome más personal, yo vivo en Bélgica, no en España. Yo los vídeos que hago en redes sociales son mayoritariamente en inglés. Entonces, para mí tener este espacio donde poder hablar de lo que sea, expresarme, ponerme a rajar y no saber ni lo que estoy diciendo, pero hacerlo en mi lengua materna, me parece algo espectacular y me siento muy a gusto y me alegra de poder compartir esto de una forma más cercana y con mi comunidad. Así que eso, pues espero que os haya gustado. Mucho brum brum y nos vemos la semana que viene.